procedamos a tu chiquititud. A la Lizeth chibolita, chiquilla, pata pelada de repente con ojotas corriendo por el campo. ¿Cómo era? No, yo me encantaba la chacra y hasta el día de hoy la adoro, la extraño. La parte más bonita, Sí, ¿no? la parte más bonita, sancochar tu papita en la chacra, comer ahí con su ajicito, ir a cosechar papa. Sancochan la... Sancochar papa, le decimos, ajá. Y después cosechar tu papita ahí en la chacra, ahí hacer tu pachamanca en ese mismo rato sacando la papita, cosechando, no sabes qué delicia. Oye, ¿cuándo hacemos eso de verdad? Después del aniversario podemos hacerlo. Podemos irnos a Huaraz y podemos ir a la chacra que tenemos ahí en su tierra linda de mi mamita linda que es Macashka. Podemos ir ahí y hacemos una pachamanca riquísima. Aprovechamos y saludamos a la señora de Teodosia, a todo el pueblo de Macashka, ¿no? ¿A quién? A mi Pinky, claro que sí, para mi Pinky Teodosia y a Macashka, ¿no? Señora Teodosia, vamos allá a comer nuestra pataracha con tu papita rica, su ajicito, su pachamán. Pataracha, dije, es tierra de mi tierra, es eso. Pataracha es pescadito envuelto en hoja. ¿Verdad? En la selva. Y era pachamanca, ¿no? Pachamanca. Ella me dijo que me iba a dar su chocho. No, claro, también el chocho con ceviche es riquísimo. Y su truchita, me dijo. Rico. Chicharrón frito, me dijo. Imagínate. Imaginándome, después de septiembre, Eduardito, nos vamos para la tierra. Nos vamos, Eduardito, cuando quieras, estamos ahí para irnos y pasarlo de lo mejor, en verdad. Ya, vas pero a ver el 15 que... que... Lázaro te va a recibir con los brazos abiertos. Vas a ver cómo somos la familia Lázaro. No, y de verdad, Lizeth, mira, a veces esas cosas no se dicen en televisión o no se dicen en una entrevista, pero más allá de que no tengamos quizá la constancia de conversar, hay un cariño muy especial a tu persona, hay una admiración de mi parte hacia tu persona como artista, hay muchos temas que uno no solamente se siente identificado, sino que le gusta compartir y repetir, porque de alguna manera cuentan parte de la historia, porque esas son las canciones, cuentan historias múltiples, no tuyas de repente, sino de mucha gente. De mucha gente, porque en eso está basada las canciones que nosotros grabamos y componemos a veces, ¿no? Como por ejemplo el maestro Vito Barreto, yo sé que ha pasado por momentos difíciles en el amor también y tantas cosas. Le han contado de ti. No, y no, de repente no, también. Que lo combine, pues. No, el maestro Vito, por ejemplo, uno de sus éxitos más pedidos es el tema La Mala Noticia, que gusta bastante, ¿no? Tiene un videíto, ¿no? Claro.